La saludo en esta noche de martes, donde venimos a compartir otra vez de la palabra de Dios. Estamos más que todo haciendo lo que Dios nos manda a hacer, que es ser estudiosos de la palabra, porque no solamente es escucharla o leerla por cumplir un leer, sino que Dios quiere que estudiemos la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo en este grupo. Nos estamos convirtiendo en unas estudiosas de la palabra para saber quién verdaderamente es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Hoy vamos a hablar de Jesús en el libro de los jueces. Pero es que Jesús no había nacido todavía. Este libro acontece en 1300 o 1000 años antes de Cristo. ¿Cómo así que Jesús en el libro de jueces? ¿De qué está hablando Liliana? Bueno, resulta que, como les he estado llevando por los libros anteriores, Jesús aparece por todas partes en el Antiguo Testamento, no en persona, él todavía no ha sido encarnado, pero Dios nos deja ver sombras o digamos retratos pintados de lo que sería Jesús cuando vendría en un después, ¿cierto? Ya vino, hoy para nosotros Él ya vino, pero Dios nos dejó ver a través de las páginas de la Biblia, del Antiguo Testamento, quién era Jesús, a veces en una persona que lo representaba para que nos estaba dando el patrón de quién iba a ser Jesús y de lo que iba a hacer, o a veces era en profecía o en una preencarnación. Hubo también apariciones de Jesús preencarnado, no encarnado, porque él se encarnó, ya fue en María, de ahí en adelante, que nosotros lo conocemos al Jesús que fue humanado, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a ahondar de verdad en un estudio. Quiero que le presten mucha atención, así hayan leído o no completamente el libro de jueces. Hoy vamos a comprender muchas cosas que sin ayuda es muchas veces bien difícil comprender. Entonces, como les decía, este libro es más o menos 1300 antes de la venida de Jesús. Habían llegado a la tierra prometida, ¿cierto? Habíamos visto en el libro de Josué que habían llegado a la tierra prometida, entonces llegamos aquí y ¿qué pasa? Se suponía que ellos llegaban allí y tenían a Dios como rey, y entonces Dios les iba a decir, les había dado la ley y Dios los iba a guiar, o sea, si Dios era su rey y ellos escuchaban a su rey, todo iba a marchar a la perfección. Pero ¿qué pasó? Esto no sucedió, ¿cierto? Esto no sucedió, ellos pecan, se meten en problemas, entonces Dios empieza a enviar lo que se conoce en el libro como jueces. Esos jueces no son los jueces como los que uno ve en una corte de justicia ni nada por el estilo. Estos son más bien, miremoslos como lo que eran unos caudillos, unos libertadores, como les decía yo, como Simón Bolívar, pero mejor. Estos eran los que Dios levantaba para que vinieran a salvar a Israel de los enemigos. Entonces, las funciones que ellos tenían era conducir el pueblo o redirigirlo a Dios, porque el pueblo había extraviado, ¿cierto? Pecaban. Entonces, la función del jefe era como redirigirlos al Señor. También era, ¿cómo se dice?, acumular o reunir los ejércitos de Israel para la batalla contra el enemigo. O sea que ellos eran un líder militar con la función de ir a derrotar al enemigo. O sea, la primordial función era la liberación de Israel. Esa era la función de estos jueces. Entonces vamos a ver que en este libro, los que ya lo leyeron, en este libro se repiten una secuencia, unos ciclos. El ciclo se repite y en este libro ya les dije cómo ocurre como en 300 años más o menos, del 1300 como al 1000. Entonces pasan 300 años, muchas generaciones pasan por aquí, unos mueren y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo en los hijos y después en los hijos de eso, este mismo ciclo se repite una y otra vez. ¿Sí lo notaron? Entonces, ¿cuál es el ciclo que Dios nos está dejando mostrar ahí, que se va a convertir en un patrón que va a representar lo que era la acción liberadora de Jesús también? El ciclo es así, tiene 6 partes. La primera, se alejaban de Dios, pecaban, hacían lo que a ellos les daba la gana y adoraban a otros dioses y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, después Dios
les daba la espalda y lo entregaba en manos de sus enemigos en juicio de Dios porque pecaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? La opresión o la esclavitud. Llegan a manos del enemigo. Después clamaban al Señor. Viene la súplica. Ellos, digámoslo así, se arrepentían, clamaban al Señor, sálvanos, claro, ya esclavos del enemigo. ¿Y qué hacía? Dios en su misericordia siempre venía y se compadecía y les enviaba y levantaba uno de estos jueces para que los viniera a salvar. Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, todos estos de los que leemos allí. Siguiente punto en el ciclo, el mismo jefe, el que lo lidera y el que lo salva, peca también, la embarra también. ¿No les pasó que iba uno leyendo, y Gedeón, ese hombre de Dios se levantó y lo usó y Dios y tremendo, y pum, cuando hacen una cosa que uno se queda, ¿y qué le pasó a este tipo? Este me caía bien, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? Entonces siempre queda uno como, ¿cómo así? El hombre de Dios también la está embarrando ahí. Bueno, entonces el propio libertador también fracasaba y la embarraba también. Estos son los ciclos, pues, de lo que dejamos ver, lo que deja ver estos libros. Es una repetición en todos. El pecado, como sabemos, trae opresión. Volviendo a hablar de esos ciclos, el pecado nos oprime. Si nosotros pecamos, estamos siendo esclavos del pecado, ¿cierto? Por ejemplo, el que dice, es que a mí me es muy difícil perdonar y yo no perdono, él está siendo esclavo de ese pecado. El pecado lo manda, le dice no perdone y él lo hace. O sea, se vuelve uno un pelele del pecado. El pecado manda y yo hago lo que él dice. ¿Sí ven cómo? Uno se convierte en esclavo del pecado. Entonces, ellos claman, viene el libertador y eso todo es el tema principal del libro de Jueces, de que todos, hasta los libertadores, fallaron, fracasaron y había la necesidad de un salvador. Básicamente no hay ni uno bueno en el libro de Jueces, ni uno solo de esos. Entonces, vamos a ir rápidamente yendo por capítulos. En el capítulo número 1, pues esto vamos a ver el escenario inicial. ¿Cuál era el escenario inicial? Que los israelitas heredaron la tierra prometida, entraron, pero la heredaron con enemigos y todo ahí habitando, ¿cierto? Los habitantes, los enemigos estaban ahí. Entonces ellos, pero ¿qué hacemos? Y entonces Dios les dice cómo y que salgan a batalla, pero si leemos en el capítulo 1, se va a repetir un verso varias veces. Por ejemplo, en Jueces, en el 1, para que vean un ejemplo de lo que dice tantas veces, dice, ¿qué capítulo era? El 1, dice, pero tal tribu, no lo encuentro, sí, tal tribu no falló en echar a los habitantes de y dan el nombre de los enemigos que no pudo. No sé si se acuerdan, pero eso lo repiten una y otra vez con todo. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos. Pero no sé quién, los hijos, se repite y se repite y lo van nombrando así con todos las tribus. Es decir, acuérdense que ese era uno de los mandatos de Dios, que los tenían que expulsar completamente. Primera falla, no expulsaron al enemigo de la tierra. Entonces ese es el escenario principal. Están allí viviendo ya en su tierra prometida, pero con el enemigo allá adentro. Entonces, en Jueces 2 ya se nos habla de que ya pasa una nueva generación, ¿cierto? Esa primera generación estaba como marchando bien desde que murió Josué y habían pasado Moisés y Josué y esa estaba marchando bien. Pero entonces aquí nos dice, llegó en Jueces 2:10 ya dice, llegó una nueva generación que no conoció ya de Dios, no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho para salvarlos. Y esto me hace pensar a mí, ¿qué estamos haciendo nosotros para decirle a nuestros hijos?
qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y para educarlos en las cosas del Señor. O le estamos tirando a nuestros hijos a la escuela que ellos le enseñen religión, que ellos sean los que no sé qué. Aquí miren que claramente se ve que esa nueva generación ya no conocía de Dios. Y el papel principal es el de los padres de familia en estar inculcándole a los hijos quién es Dios y cómo a qué Dios nosotros servimos, pero por eso lo estamos conociendo aquí, ¿no? Para que podamos compartir con hijos y nietos estas cosas. Bueno, entonces, esas nuevas generaciones no mantuvieron la fe de sus padres. Eso es lo que se conoce como apostasía. Entonces, un ejemplo, aquí en este país lo estamos viviendo muchísimo. Este país, a donde yo estoy, fue fundado en el cristianismo y lo vemos en todo. La constitución del país, si uno la lee, es fundada, es basada en principios bíblicos. Los fundadores eran cristianos. El billete de acá dice, habla de Dios. Hoy en día todo lo quieren quitar, todo lo están queriendo prohibir, no quieren tener nada que ver con Dios y miren que tantos años atrás los fundadores de este país quisieron poner a Dios como el rey de este país, hasta, imagínense, los gobernantes iban a tener que someterse a la constitución basada en principios bíblicos y al dinero aún. Y miren lo que está pasando hoy en día. Hoy en día ya estamos llegando al punto de que pronto se prohibirá andar con una Biblia, congregaciones, estamos llegando a puntos extremos. Entonces, eso se llama apostasía, no seguir con la fe de nuestros padres. Bueno, después en el capítulo 2 sigue diciendo ya en el verso 11, y los israelitas hicieron lo malo. Eso vuelve y se repite el ciclo. Hicieron lo malo y ta. Se fueron tras de otros dioses, provocando a Dios a ira. Entonces Dios les muestra después su misericordia, como habíamos dicho, pero siempre volvían y hacían lo mismo. Entonces Dios les da la tierra, se las da con de todo, y terrible. Y después ellos le voltean la espalda a Dios y se van tras otros dioses que no pueden hacer nada por ellos, dioses que no pueden escuchar, dioses que no pueden hablar, dioses que no son Dios, el Dios verdadero. Se angustian de gran manera y el Señor en el verso 16, en capítulo 2, 16, ya dice, y el Señor levantó 8:15. jueces, y el Señor levantó jueces que los libraron del poder de los invasores, con todo lo malo que hacían, y Dios tenía compasión de ellos y les enviaba siempre un libertador. ¿A qué se parece esto? Ya se les está pareciendo al patrón de Jesús. Nosotros clamamos en nuestros pecados y Él nos envía un Salvador que nos libera. Bueno, ahí estamos viendo ya la figura de Jesús. Entonces, no solo este libro es cíclico, sino que lastimosamente no es que el ciclo se repita idéntico, sino que a pesar que se repite, va en decadencia, va de peor en peor en peor. La siguiente generación era peor que la anterior. Entonces, esto nos está reflejando la naturaleza impía del hombre, de la humanidad. Empecemos con nuestro primer juez. Ese fue Otoniel. Vamos a estudiar un poquito. De Otoniel, la verdad, ahí se dice poco, pero lo importante es que deja ver ese mismo patrón o ese mismo modelo se relaciona con Jesús. Ese lo encontramos en el capítulo 3 del 7 al 11, ¿cierto? Entonces se ve el ciclo. Pecado, primero pecado, después viene la opresión o la esclavitud. Obviamente ya cuando están esclavizados se angustian, se estresan, entra el temor, se acobardan. ¿Y qué pasa? Entonces ahí viene ya ahora sí el clamor y la súplica al Señor. Llega el libertador. Después de que llega el libertador, el punto número 5 es que el Espíritu Santo caía sobre ese libertador. Entonces el Espíritu Santo lo vemos viniendo aquí en este libro sobre la persona que va a ser el libertador y lo empodera para que haga esa función que Dios le ha mandado. Pero solo viene por ciertos momentos para cumplir cierta función esa persona y luego el Espíritu Santo lo deja. El Espíritu Santo no se quedaba en esa persona, solo los empoderaba temporalmente para la misión.
Y otra cosa, el punto número 6 es que mientras el juez vive, el pueblo marcha bien. Nos dice ahí en todos los casos, no sé si lo notaron, mientras el juez vive, el pueblo marcha bien. Y no solo eso, sino que pues él, digamos que el libertador hizo su misión, ganó la batalla con la ayuda de Dios y entra un periodo de paz. Entonces, como hay esa paz, porque el enemigo no los está ya oprimiendo, le ganaron, entonces hay esa paz, entonces se ve como que todo va, ellos en realidad siguen pecando, ¿cierto? Pero hay paz, quiere decir que el enemigo no los tiene oprimidos, de que en ese momento no están bajo la opresión del pueblo enemigo. Bueno, ah, esto aplica para nosotros. Hoy en día, yo quiero que siempre ustedes se vean reflejados en todas las cosas que estudiamos de la Biblia. No lo lean como, ay, es que eso es Otoniel allá, esos son los israelitas, eso es en ese entonces, eso fueron muchos años antes, eso no tiene que ver conmigo, tiene todo que ver. Dios nos está dejando mostrar cosas. Esto aplica a nosotros, a nuestra salvación, a la redención que hizo Jesús. ¿Por qué? Nosotros pecamos. ¿Quiénes? Todos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Nadie tenía derecho a la gloria de Dios. Ninguno en el libro de jueces era bueno y ninguno dijo Dios. Ninguno humano es bueno. Todos pecamos, todos. Y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo volvemos a restaurarnos? Con Jesús. Punto número 2 después del pecado. Bien, decía yo que venía la esclavitud, ¿cierto? La opresión. Bueno, lo que les decía yo hace un momento, Dios, Jesús nos dice en Juan 8, verso 33, exactamente creo que el que peca es esclavo del pecado. Se los acababa de explicar. Si uno no perdona, entonces esa falta de perdón lo está controlando a uno. Uno se convierte en esclavo. Entonces pecamos, por lo tanto somos esclavos. ¿Qué sigue? Clamamos. Cuando ya nos vemos en la peor, en la enfermedad, en la dificultad, en la ruina, ¿qué hacemos nosotros? Clamamos por un Salvador. ¿Y qué dice Romanos 10:13? Ya dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si ven cómo el camino de la salvación es el mismo que está mostrando este camino que se repite en Jueces, entonces, la salvación de nosotros la logramos invocando el nombre del Señor, clamando a Dios que nos envíe un Salvador y reconociendo que en nuestro caso ese Salvador no era Otoniel, ni era Jefté, ni era Gedeón, ni Sansón, sino que es Jesús, ¿no? El punto número 4 es que aparece el libertador. Estos son los caudillos que yo les decía, que eran los jueces, pero ellos eran temporales y ellos eran insuficientes. Como ustedes pudieron ver, o les dije ahora, ellos todos fallaron. Todos terminan en una tragedia la vida de ellos, terminan siendo muertos por lo que hicieron, terminan en cosas terribles. Entonces, ellos fueron insuficientes, esos libertadores. Eh, pero ellos no podían, ellos venían, pero ellos no podían solucionar el problema de Israel de raíz. Sí, ellos libertaban. Y si ustedes pudieron notar, estos libertadores no estaban en todo el pueblo de Israel, ellos estaban era en regiones, eso es importante. Entonces ellos en eso también se quedaban poquitos, en su naturaleza humana. Ellos no podían libertar al pueblo entero de Israel, a las 12 tribus, sino que ellos eran ahí le dicen a uno de qué región era, de qué tribu era y de quién los libertaba, pero ellos nunca libertaban de todo. Entonces, comparado con Jesús, Jesús sí es el libertador que vendría a solucionar el problema de raíz y a liberarnos por completo del yugo del enemigo. En Gálatas 1, 3, 5 nos dice de qué nos libra Jesús. Jesús nos libra de este presente siglo malo. Dice así en Gálatas. ¿A qué se refiere? A ese mundo que no ha sido redimido todavía, a ese mundo que está todavía bajo el yugo de Satanás, del pecado, de la opresión.
ese reino de la oscuridad. Y Jesús viene como Salvador a sacarnos de ese mundo de la oscuridad y a traernos a su luz admirable. En el punto número 5 les decía que el Espíritu Santo viene sobre cada uno de estos jueces del libro. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. ¿Quién se acuerda en Mateo 3 cuando dice que el Espíritu Santo vino como una palomita sobre Jesús, cierto? Esa es la primera mención del Espíritu Santo en Jesús. Después en Mateo 12:25 dice que Jesús estaba echando fuera demonios y que él podía hacer esto por el poder del Espíritu de Dios. O sea que sabemos de que de hecho Jesús tenía el Espíritu de Dios porque la Biblia lo dice varias veces. Él podía echarle demonios porque él tenía el Espíritu de Dios. Estaba empoderado por el Espíritu Santo. Y en Juan 3:34 dice que las palabras que Dios hablaba las podía hablar porque Dios le daba el Espíritu sin medida. A Jesús Dios le dio el Espíritu, no como a estos jueces que eran humanos, que eran temporales, que eran insuficientes. El Espíritu Santo venía por un periodo corto y venía en cierta proporción, digámoslo así. A Jesús Dios le dio el Espíritu Santo sin medida, sin límites. Entonces el poder de Jesús, por eso todo lo que él pudo hacer. Entonces Otoniel, que es el primer juez del que estamos hablando, Otoniel tenía el Espíritu Santo, pero Jesús lo tenía sin medida. El punto número 6 dice que mientras el juez vivía, la gente funcionaba bien y pues había paz por una época. Ellos servían a Dios hasta que moría el juez. Y después moría el juez y se descarriaban de nuevo. Moría el juez, lo acabo de decir. Por eso también eran insuficientes estos jueces salvadores de esa época. Ellos morían porque son humanos. Cristo sí muere, pero Cristo muere una vez y la gran diferencia es que Cristo se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Entonces Cristo superó a todos los libertadores. Ellos fallaron. Cristo nos lleva a Dios. Cristo nos trae una relación con Dios para estar con Él eternamente. Estas personas, el libertador ganaba la guerra y ellos estaban con Dios temporalmente. ¿Ya van viendo las comparaciones? El Señor nos deja ver toda esta tipología, eso se llama tipología, el encontrar a Jesús entre líneas en la Biblia, ese estudio se llama tipología. Él nos deja ver aquí que la gente pues se quedó corta y que en realidad lo que se necesita aquí es un Salvador mejor, un Salvador superior, ¿cierto? Entonces, esta parte me la voy a saltar. Yo tengo mucho que decir, pero no creo que vaya a alcanzar hoy. Entonces, por eso no voy a detenerme a leer tampoco los versículos, sino que se los voy a ir dando. Yo confiando en que ustedes entienden de lo que les estoy hablando porque han leído, ¿no? Bueno, en esa época estaba el templo y el templo, o sea, el tabernáculo, y esto facilitó de alguna manera de que Dios estuviera más cerca de ellos, ¿cierto? Pero aún con esto y con los sacrificios, ellos estaban separados de Dios por unos velos, por una cortina, y esto todo era insuficiente, esto todo eran sombras de lo que iba a ser. Jesús fue el libertador que pudo lograr todo lo que estos no pudieron, y Jesús puede romper con la cortina que separa a Dios, y Él por eso nos lleva eternamente a una relación con Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito del segundo libertador, que es Ahod. De Ahod se habla en Jueces 3. En esta historia, Israel había estado esclavo de Eglón, que era el rey de Moab. O sea, que están hablando de los moabitas y llevaban ya 18 años esclavos. Vuelve y se repite lo mismo, ¿cierto? El mismo patrón. Clamaron y Dios envió a Ahod.
Para ir rápidamente, no sé si recuerdan, Ahod es el que la Biblia dice que era zurdo, hasta eso lo mencionan, que se puso un puñal aquí, es que aquí, en su cadera derecha, y entonces para poderlo coger con la izquierda del muslo derecho, la cadera derecha. Y esto es peculiar, no sé por qué mencionan pues de que era zurdo, pero él usa un engaño. Esto es particular de este hombre, de este juez, Ahod. Él usa un engaño para combatir al enemigo. Él va supuestamente al rey, a este tal Eglón malo que los tiene aquí, los esclavizó. Ya Israel aquí está esclavo, ¿cierto? Imagínense los esclavos. ¿Qué pasa? Cuando un rey, una nación esclavizaba a la otra le tenía que empezar a pagar, como cuando pagan allá las vacunas y eso. Es uno esclavo de eso. Entonces, ya los tenían bajo su yugo y tenían que pasarles lo que en ese entonces se llamaba el tributo. Entonces, ¿qué hace este hombre Edom? Se la juega, se va a presentar ante el rey, supuestamente a llevarle el tributo, quizás plata, oro, lo que le tendría que llevar. Dice que unos hombres cargaron el tributo, o sea que eso como que... de pronto era, en ese entonces se usaba mucho llevarles vegetales, todo de la cosecha, puede que haya sido comida, muchas de estas cosas, ¿cierto? Entonces, unos hombres cargaban con el tributo. Entonces él va y que sumiso, aquí vengo a pagar mi tributo al rey, y lo hace y entrega el tributo. Y cuando ya se van los hombres que cargaron toda esa cargazón de tributo, de impuesto, entonces él le dice al rey, hey, te tengo un mensaje de parte de Dios. Y el rey, ay, y el rey hace salir a todo el mundo, ¿recuerdan? Y entonces, ¿qué hace él? Ahí, eso fue un engaño. Él actúa sumiso, esclavo, vengo a pagarle a mi amo su tributo y ¡boom! Cuando le dice, se ve a solas con él, saca el puñal que tiene aquí, se lo entierra. A este dicen que era gordo y le entierra ese puñal y que se le salen todos los intestinos y mejor dicho, eso es una descripción horrible. Y entonces, de esa forma, él ya derrota al rey y con eso tienen la victoria. Aquí, ¿por qué uno ve eso y uno dice, y en ese acto, esto qué se parece a Jesús? Pues miren la cosa, el patrón de Jesús aquí se podría decir en el que está en el engaño. Yo no estoy diciendo que Jesús sea un engañador, ni mucho menos, pero miren esto tan particular. Ahod le hizo un truco al enemigo y Ahod fingió esa sumisión y secretamente pues hizo una sumisión de esclavo del rey este para pagarle. Y ahí, en esa sumisión es que llega y le da la puñalada, o sea, el golpe final. ¿Qué hace Jesús con el enemigo? Jesús sumisamente, dice la palabra que como un cordero fue voluntariamente al matadero. Jesús sumiso, ustedes vieron que a él lo arrestaron y Jesús no se opuso. Él se sometió, él se fue sumisamente y voluntariamente a la cruz. Pareciera como que está perdiendo la batalla, ¿cierto? Así como esto, soy tu esclavo, aquí te pago el tributo. Pareciera que va a morir y que el enemigo va a ganar, pero y esto era lo que el enemigo quería lograr, ¿cierto? Porque puso el enemigo en la mente de Judas el entregar a Jesús. O sea, el plan del enemigo lo llevó a cabo a través de Judas Iscariote y Judas se fue a entregarlo y Jesús se sometió en humildad, así como este fue a pagar el tributo humildemente, soy esclavo. Pero ¿qué pasa? Que en la muerte de Jesús, a la que él fue sumisamente, allí estuvo su victoria. Por eso decimos, él engañó al enemigo, él engañó a Satanás. Satanás estaría diciendo, ja, 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 ahí lo tengo, ya está en la cruz. Y fue en esa misma cruz en la que nosotros encontramos la victoria. Entonces, en esto podemos comparar a Abod con la figura de Jesús. En la cruz y en la muerte estuvo su victoria. Este hombre usó su esclavitud, ser el esclavo y su misión de ir a pagar supuestamente lo que le debe al rey para dar la estocada final. Y así es como Jesús aparenta estar derrotado y que llegó a la muerte, pero fue en la cruz en la que pudo antes derrotar él
y acabar con el poder de la oscuridad y arruinar la autoridad que el enemigo tenía sobre nosotros. Esa autoridad que Adán y Eva, por pecar en el huerto, le habían dado a Satanás. En ese momento en la cruz fue la victoria. Así por eso nosotros decimos la cruz es nuestra victoria. Lo que el enemigo pensó que iba a ser malo y que iba a acabar con Jesús fue lo que antes trajo la victoria en la llegada del reino de Dios, la que facilitó la llegada del reino de Dios. Le quitó el poder al enemigo. Eso me pareció un dato demasiado, eh, demasiado acertado, ¿no? De cómo uno lee sobre Ahod y uno pasa leyendo esto y uno jamás, eh, a menos que el Espíritu Santo lo ayude a descubrir. Y toda la Biblia está llena de estas tipologías y yo quiero que ustedes oren para que el Señor les revele a Jesús a través de toda la Biblia, porque acuérdense que Jesús, una de las nombres de Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. En toda la Biblia, en toda la palabra está Jesús. Bueno, ya tenemos poco tiempo, vamos a hablar un poco hasta donde nos dé el tiempo y continuaremos quizás jueves o viernes, no sé. Bueno, el tercer juez, Samgar, este es un juez chistoso, hay un verso en la Biblia sobre este, es capítulo 3, versículo 31 y es el único versículo sobre él. De él se dice que mata a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes, es lo único que se nos dice. ¿Qué podemos decir de un verso? Es poco convencional que con una vara para arrear bueyes una persona sea capaz de matar a 600 y filisteos que eran de los más poderosos. Esto es poco convencional. Entonces, ¿qué podemos decir? Si él usó eso, seguramente era un granjero, ¿cierto? Algo poco convencional, algo poco esperado. ¿Quién se espera que un granjero vaya a resultar de libertador? ¿Por qué Dios escogió a un granjero para ser un salvador, un libertador? Bueno, Jesús era el hijo de un carpintero. Era como le decían los fariseos, parafraseándolo yo, un don nadie. ¿Y este quién es? ¿Mm? Y miren todo lo que logró. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Juan 1:46, ¿se acuerdan esa frase que decía, y qué bueno puede salir de Nazaret? Eso lo dijeron ellos, los judíos, expresándose de que no creyeron en Jesús. ¿Qué va a ser el Mesías, el profeta? ¿Qué bueno sale de Nazaret? Lo dijeron de forma despreciativa, se dice, no sé si lo dije correcto. Y también decían que, por eso se dice que nadie es profeta en su propia tierra. A él lo despreciaron porque era, no, pero ese no es el hijo de José, el carpintero. Entonces, ese es el único verso que tenemos de Samgar y se puede decir que fue poco convencional como lo fue Jesús. Es poco convencional esperar y por eso muchos no creyeron en Jesús porque, el hijo de un carpintero, ese que va a ser el Salvador. Y si ustedes y yo hubiéramos vivido en esa época, pensémoslo, ¿será que hubiéramos pensado lo mismo? Ay, no, ¿cómo puede ser ese el hijo de Dios, un carpintero? Que Jesús también era carpintero, él aprendió. Bueno, después viene la historia de Débora y de Barak, en donde en sí yo no, o sea, fuera del mismo patrón que se ve, de que pecaron, de que después clamaron, que les mandó el libertador, todos esos mismos patrones que le he hablado, ese ciclo se repite aquí con la historia de Débora y Barak, que no la voy a leer, pero fuera de ese patrón, del patrón de Salvador, de salvación nuestra, no veo una comparación aquí pues como con Jesús en cuanto a Débora y Barak. Lo único fue que pues el cántico de ellos al final, el poema de Débora y Barak fue muy bonito, en donde dicen que ellos no ven la hora, no esperan la hora en que la gente voluntariamente sirva al Señor y estén confiados en el Señor y todo eso, o sea, es como un canto de esperanza y todo eso. El quinto juez es Gedeón y yo creo que en Gedeón, y yo creo que ese lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque diría yo que es una de las más importantes que les tengo. Hay muchas cosas bonitas y ahí sí vamos a hablar de la historia y la vamos a ahondar mejor. La que no la haya leído, por favor, léala. Esto está ya en el capítulo 6 de Jueces
es la historia del juez Gedeón. De hecho, se los dejo de tarea. Si no la han leído, léanla. Y si la leyeron, por favor, repásenlo. Y como ya les he más o menos dado un bosquejo de cuál es este ciclo que se repite, traten de encontrar a Jesús o cosas o símbolos. Hay simbolismo en esta historia de Gedeón. Es supremamente interesante, es muy bonita, apuntando a Jesús, y hay mucha similitud con Jesús. Entonces, en la próxima hablaremos de Gedeón y hablaremos, el Gedeón es largo, bastante largo, y después hablaremos de Sansón, que no hay mucho que hablar de Sansón, y perdón, hablaremos de Jefté y de Sansón. Gedeón, Jefté y Sansón los dejamos para la siguiente clase, y con esa clase culminaremos lo del libro de jueces, ¿ok? Entonces, tienen tareita, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por dejarnos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por la guía que es. Gracias, Señor, porque nos exhorta, porque nos abre los ojos, Señor, y nos motiva a conocerte más y aprenderte más. Aprenderte a conocer más, Señor. Te pedimos, Señor, que te reveles a nosotros cada que leamos a través de las páginas de tu libro sagrado, Señor. Que nos dirijas, que nos inspires y que nos dejes ver, Señor, lo que tú intentas que nosotros veamos y aprendamos. Señor, ayúdanos en estos tiempos donde hay tanto caos, a no solamente arrepentirnos y saber que te recibimos como Salvador, sino tenerte como Rey, no solamente como Señor, sino como Salvador, porque eso es lo que tú viniste a hacer. Señor, perdónanos porque muchos te tenemos solamente como Salvador, como un tiquete al cielo, pero se nos olvida de que tú eres el Rey y eso significa que debemos hacer lo que tú dices. Padre, te amamos, te entregamos esta noche, te entregamos a todas las personas que tienen problemas, dificultades, Señor, y te pido que les des sabiduría para encontrar problemas a sus soluciones. Te pedimos por los enfermos, te pedimos guía y te pedimos que la fe de ellos no falte para que reciban su milagro. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches. Nos vemos en la próxima entonces.